La felicidad es una de las cosas más importantes para la mayoría de los seres humanos, al menos, y cada persona a lo largo de su vida emprende diferentes experimentos, diferentes búsquedas para encontrarse con esa felicidad. Esa felicidad que a veces proyectamos en cosas externas, materiales, en situaciones concretas, o que también se busca muchas veces en lo que se llama el interior de cada uno, en la mente, en las emociones y en diferentes tipos de prácticas, inclusive espirituales. Entonces, en ese camino tan intrigante, tan interesante y tan importante para cada uno de nosotros, nos encontramos hoy con una película que aborda justamente ese tema a través de un viaje, de una gran aventura, la aventura de Héctor, y esta película se llama Héctor en busca de la felicidad. Hoy vamos a estar analizándola, vamos a descubrir sus claves espirituales, sus claves psicológicas y emocionales también, que te van a servir seguramente para tu propia vida. Así que acompáñanos en este nuevo podcast y a disfrutar. But in the process of doubting, you clear the brain of all its stupidities, its superstitions, its illusions. Camera speed. Sound production, take one. Bueno, iniciamos un nuevo podcast y esta película realmente nos trae muchos condimentos, muchas cosas para descubrir que tienen que ver mucho con la psicología de las personas, con las relaciones, con las dificultades que se dan a veces en las relaciones también, con la zona de confort, con el hecho de que a veces las personas se quedan soñando demasiadas cosas y no se animan a dar el primer paso, no saben cómo dar el primer paso hacia lograrlas también, entre varias otras cosas que creo que la mayoría de las personas van a sentirse identificadas al respecto. Así que estoy aquí con Hernán una vez más. ¿Cómo estás, Hernán? Hola a todos, muy entusiasmado también para compartir, por el hecho de que vamos a estar compartiendo varios de estos elementos, que la verdad es una película que vi recientemente, más allá de tener unos cuantos años ya, y que he disfrutado muchísimo. Así que hemos listado algunos para estar compartiendo y analizando el día de hoy. Bien, esta película les avisamos que la pueden encontrar en YouTube también, así que aquí en las etiquetas les vamos a dejar ahí las anotaciones por si no la han visto, la pueden revisar directamente y después continúan escuchando este análisis. O de todas formas les vamos a ir contando y relatando también de qué se trata la película y lo vamos a ir explorando aquí también como un relato del cual podemos todos ir aprendiendo diferentes cosas. Entonces, básicamente la película se trata de Héctor, que es un psiquiatra que tiene una vida muy ordenada, vive con su novia, que también es bastante obsesiva, podríamos decir, del control, del orden, de la limpieza y todo ese tipo de cosas. Y sus vidas son muy predecibles, están muy programadas, muy preordenadas, en base a los mismos patrones de siempre. Es una vida bastante rutinaria e inclusive se nota que él no disfruta escuchando a sus pacientes. La mayoría de los relatos de los pacientes y demás les parecen aburridos. Él se dedica a dibujar básicamente, mientras los demás le cuentan sus problemas. Hasta que un día se da cuenta de que la mayoría de las cosas que sus propios pacientes le cuentan son cuestiones que pueden parecer bastante banales, que las personas le dan demasiada importancia y de hecho hay un momento clave donde una de las pacientes le dice que está llegando a su límite, como que no puede soportar ya más que lo que estaba soportando. Y se refería a situaciones bastante banales o superficiales. Entonces él hace un clic ahí, se enoja y empieza a comparar la situación de esa paciente con varios otros problemas que objetivamente a nivel general se pueden considerar que son muy graves en la humanidad. Personas que realmente están pasando muchos tipos de padecimientos, o inclusive toma a Tintín, un personaje de ficción, como ejemplo de lo que es estar realmente en peligro o en una situación drástica. Y bueno, después comienza a arrepentirse un poco de haber tratado así a su paciente, pero se queda reflexionando realmente él acerca de cómo cada persona se queda enfrascada en su pequeño mundo, inclusive él mismo, y de qué manera entonces puede hacer él un cambio en su vida. Y ahí es cuando viene una de las
los primeros puntos de quiebre en la película, y es que le pregunta a su novia si acaso ella es feliz. Y su novia se toma eso con un poco de dramatismo también. De pronto le da miedo que le pregunte algo así, porque ese tipo de preguntas claves, realmente hacen que pasemos la vista de las cosas externas y de tantas actividades que por ahí uno hace en el día a día, a enfocarse más en los cuestionamientos propios, a enfocarse en el estado propio emocional, en el estado psíquico, y eso implica también a veces la responsabilidad de darse cuenta, quizá, de que hay cosas que no están tan bien. Y que cuando uno se da cuenta de esas cosas y las asume, entonces hay una responsabilidad de hacer algo también al respecto. No sé si quieres contar algo más, Hernán, de la trama en general antes de pasar a los detalles, o si quieres ya comenzamos analizando a partir de ahí este viaje, que comienza con ese cuestionamiento acerca de qué es la felicidad y qué puede hacer cada uno para lograrla también. Sí, además de ello, bueno, hay varios juegos de palabras que también creo que como un relator en voz en off iba describiendo lo que ocurría y ponía de manifiesto ciertas, con intencionalidad, digamos, aquellas cosas que aparentemente estaban bien, pero evidentemente no estaban tan bien. Y creo que reflejaba a su vez un poco la mentalidad del protagonista, Héctor, que bueno, comienza justamente esa voz en off diciendo que vive una vida muy ordenada, sin complicaciones, que lo reconfortaba también esos patrones predecibles. Y un poco su vida cotidiana, digamos, también era rutinaria. Y incluso a nivel profesional, se abocaba a ello. Más como bien decías, comenzaron a suceder ciertas cuestiones y él mismo comenzó a explorar sus propios límites. Y producto de eso, tomó una decisión específicamente, que fue iniciar una búsqueda, un viaje. De hecho, él lo dice explícitamente que necesitaba irse de allí, de ese lugar concretamente, y realizar un viaje para realizar una investigación sobre la felicidad. Porque una de las cosas que ahí él va develando, que era lo que le estaba motivando para hacer eso, era que sentía que no podía ayudar. ¿Por qué? Porque ni él mismo comprendía qué era el ser feliz o no. Inclusive también en esos momentos de ira que le ocurrió atendiendo a una paciente, ya habían cosas que le habían estado reflejando y haciendo repensar todos estos aspectos, como también aparentemente una vidente, una paciente que se abocaba a ese tipo de actividades, de una conexión más espiritual, mística, podríamos decir. Y cuando comenzó a describirle a él esos quizás fantasmas internos que le estaban aquejando, esas dudas, esas angustias, específicamente, él le responde también, sin darle una bienvenida a esos comentarios, que ella era la paciente y no él. Más todas esas cosas que ahora habían quedado iluminadas a la vista, a la luz de él mismo, ya no pudo hacer caso omiso. Y entonces lo que hizo también, inspirado en las aventuras de Tintín, que evidentemente era un personaje de su infancia y de que lo ha acompañado también en su vida, ya que en su propio despacho también habían ciertas figuras, libros y demás de este personaje. Inspirado en eso, comenzó a hacer un viaje alrededor del mundo, y para ello visitó distintos continentes y países, comenzando por China, y luego hizo algunas otras travesías que ya describiremos. ¿Querés destacar algún elemento acá? Sí, justamente ese personaje que mencionaste me parece clave, de la paciente de él, que estaba ahí consultándole porque según ella, antes ella tenía un poder de clarividencia, podía leer las manos, ver el aura y ese tipo de cosas, y de un tiempo a esta parte no lo estaba logrando. Entonces él la estaba a nivel psiquiátrico, y en un momento ella comienza a sentir como si recuperara sus poderes y empieza a intuir cosas de él. Comienza a relatarle datos inclusive muy específicos de la vida de él.
le dice que él estaba triste, que estaba encasillado también, que no se entusiasmaba con lo que estaba haciendo, y entre otras cosas que realmente lo estaban interpelando. Y me parece que este personaje refleja en la vida de la mayoría de las personas cuando alguien a veces se sale un poco de su rol, de los roles estereotípicos que tenemos marcados a veces en los sistemas, y hace algo inesperado. Y a veces desde el lugar menos pensado pueden venir esos cuestionamientos o esos reflejos también del estado propio. O por ejemplo, a veces los hijos, así como Héctor le cuestionaba a ella que él era el psiquiatra y él era en todo caso el que tenía que aconsejarla a ella y no al revés. También a veces son los hijos los que cuestionan a sus padres o son los empleados los que cuestionan a sus jefes. Y así en muchas relaciones donde pareciera que el poder está distribuido de una forma unidireccional y sin embargo estas preguntas que se plantean en el sistema pueden cambiar también las dinámicas en juego. Y ahí es donde cada uno tiene que aprender a ser flexible también con los roles que está cumpliendo y aceptar que a veces sí, tu hijo, tu empleado, tu estudiante, etcétera, etcétera, inclusive la persona menos pensada te puede estar trayendo algunas claves también para ayudarte a ver cosas que no estabas viendo por ti solo. Y sería una decisión bastante necia cerrarse a eso y querer apegarse solo a los roles convencionales y las dinámicas de siempre y no aprovechar eso que está surgiendo ahí. Entonces él ahí le respondió una frase bastante clave a ella que está muy interesante también para analizar desde el punto de vista de la espiritualidad y sobre todo del ámbito New Age. Él le dijo que el ego de ella estaba utilizando las habilidades, esas supuestas habilidades de ella, para justificar de cierta forma las propias necesidades de ella. O sea, su ego le estaba utilizando esa capacidad de clarividencia o de lo que sea que ella pensaba tener, solamente para su propia conveniencia, egocéntrica o egoísta. Exacto. Lo cual es frase concreta, Sí. disculpa acá, ahí te lo cito, le dice, cuidado con alucinaciones, porque el ego podría estar dando forma de sus necesidades, justamente. O sea, estaba diciendo también que había algo oculto internamente que le podía estar condicionando qué es lo que estaba viendo o percibiendo. Claro, entonces en ese sentido esa sí fue una cuestión bastante lúcida de parte de Héctor, de algo que es una situación que realmente ocurre y es que muchas veces cuando las personas están en un ámbito espiritual o esotérico y demás, muchas veces es cierto que terminan utilizando las habilidades que creen tener o sus roles para justificarse a sí mismas, para cubrir sus propias fallas. Esto de los guías me dijeron tal cosa, los guías me dijeron que tengo que hacer tal cosa o me dijeron que tú tienes que hacer tal cosa, cuando en realidad es el propio deseo inconsciente de la persona el que está incitando a que esas cosas pasen, digamos. O a veces la propia persona no puede asumir la responsabilidad de decir que es ella la que quiere hacer algo, entonces proyecta eso en los guías, en los espíritus, en los elementales, en los extraterrestres inclusive y todo este tipo de cosas que realmente pueden ser trampas mentales bastante profundas y bastante nocivas también. Sobre todo cuando otros comienzan a entrar en esos juegos y a creer ciegamente en ese tipo de cosas. Solo porque el otro dice que tiene la habilidad de leer las manos, entonces le da una cierta profecía, o cuando el otro dice ver el aura y cree conocer a la persona. O también, ahora que está muy de moda la astrología, también hay casos que los veo bastante seguidos con personas conocidas, de astrólogos que creen que porque le hicieron la carta natal al otro, entonces ya lo conocen por completo. Hasta creen que saben más del otro de lo que el otro sabe de su propia vida. Entonces, lo que dijo Héctor ahí en ese punto es un cuestionamiento también. Lo que ella le estaba cuestionando, él se lo devolvió también espejeado, diciéndole que ella también preste atención y no crea ciegamente también en todo lo que se le aparece como intuición. Que tiene que tener más cuidado antes de recomendar algo a las personas o de creer que conoce a la otra persona solo porque siente alguna especie de intuición o de proyección, digamos. Entonces, en esa primera instancia me pareció un movimiento muy acertado, más después en una siguiente reunión de terapia,
ella entonces le dice datos mucho más específicos. Y a través de eso corroboran que no era simplemente una fantasía, sino que efectivamente había ahí ciertas informaciones que a él le resultaban útiles. Ya sea que ella tenga efectivamente una habilidad de clarividencia o no, inclusive si ella estuviera alucinando, pero le está diciendo cosas que realmente le sirven, lo más útil para él es aprovechar eso. Sin necesidad de creerlo ciegamente, pero por lo menos tener en cuenta para ver si algo de eso le servía. Y es ahí cuando efectivamente, como comentaba Hernán, que él ya les adelantaba, él decidió comenzar a viajar por el mundo. Y en ese viaje empezó a tener lo que normalmente se conoce como el viaje del héroe, que tiene diferentes etapas donde uno va pasando de la zona de confort, la zona conocida donde siempre básicamente se repite lo mismo, a vivir experiencias diferentes que muchas veces son desafiantes. Y hay una parte que antes de emprender su viaje, que también me pareció muy interesante para mencionar, que tiene que ver con una sincronicidad. Cuando él le contó a otro de los psiquiatras, un psiquiatra al parecer más experimentado, le contó cómo él se estaba exasperando, digamos, con sus otros pacientes y cómo se había enojado también. Y el otro psiquiatra le pregunta qué iba a hacer al respecto y él le dice que tenía ganas de viajar a China. Y justo en ese momento que él le dijo algo de China, se escucha sonar un gong, o lo que por lo menos pareciera que era un gong, un sonido de un instrumento muy tradicional también de aquellos lugares. Entonces, al escuchar retumbar ese sonido, ahí en la sala, en el lugar donde estaba, él como que eso le llamó la atención, digamos. Se dio cuenta de que era una sincronicidad bastante fuerte también. Y después nos muestran que ese sonido resultó ser una bandeja que se le había caído a alguien que andaba por ahí. Y sin embargo sonaba de una forma muy parecida también. Y esto me parece un buen y lindo reflejo de cómo funcionan las sincronicidades. También en nuestra propia vida. Comenzamos a decirle al universo hacia dónde queremos ir. E inclusive el universo son literalmente las personas también con las que hablamos. Cuando comenzamos a comunicarle al universo, tanto ya sea orando, estando solos, como conversando con otros, el hacia dónde queremos ir, el universo comienza a manifestar señales también, que aparecen a través de este tipo de sincronías o casualidades. Y en ese caso, el otro psiquiatra no prestó demasiada atención a ese sonido que había aparecido en el momento, pero Héctor sí. Entonces, eso es lo importante también en la vida propia, que una señal no necesariamente significa lo mismo para todos, pero sí significa algo para aquel que tiene un propósito y que está relacionado justamente con eso que se está comenzando a manifestar y materializar. Entonces, en este caso, Héctor no toma esa señal como que tiene que hacer el viaje, porque él ya había decidido hacer el viaje. Simplemente toma la señal como una muestra de que las cosas se le estaban sincronizando y que su propia mente de pronto estaba empezando a percibir cosas relacionadas con eso que él quería. No sé si quieres agregar algo más, Hernán. Y si no, pasamos ya a la parte del viaje, donde él va a desarrollar una investigación acerca de la felicidad y va libreta de anotaciones que después utilizará para hacer su libro y que las vamos a ir clave. Sí, efectivamente. Hay una cuestión también que quería mencionar antes de pasar a eso, que es uniendo lo que habías mencionado antes de esa señal del gong. De hecho, algo que le había advertido, pero que gracias a esta percepción ampliada de las señales que evidenció Héctor, denota que ya había tomado nota de esa cuestión, o comenzado al menos a tomar nota, que con ese mismo psiquiatra, aquel otro le describe que su Tintín interior es bastante importante, tiene un niño explorador internamente, más que una clave para no perderse en su camino es no olvidar esos aspectos que conforman quizás ciertas funciones, capacidades, registros de uno mismo,
más que no sea ese el que conduzca tu vida, sino que sea uno mismo el que vaya marcando el destino con cada una de las cosas que se proponga conscientemente. Y que tal cual como mencionabas, esa señal, al él estar comprometido con este propósito ahora, logra captar en distintos niveles lo que va ocurriendo a su alrededor. Y hablando justamente de la flexibilidad y todas estas distintas proyecciones y gestiones, y ya abordando la cuestión del viaje como tal, una de las cosas que más me llamó la atención fue que no solo en este viaje conocido, el monomito, como el viaje del héroe, no solo se pone a prueba a sí mismo, sino que es como si estuviera explorando sus propios límites y en poder descubrir otras formas, otras figuras, otros límites. Y gracias a todo ese viaje también, con todas aquellas situaciones, personas, culturas con las que toma contacto, también denotan cuáles son sus direccionalidades, cuáles son sus conducciones internas, sus aspectos internos que les van gestionando u organizando su día a día. En este caso, la felicidad, que era lo que más le motivaba a Héctor averiguar cómo cada uno en distintas partes del mundo se iba vinculando con ese aspecto, con la felicidad y la infelicidad. Y de ese modo, ahora podremos seguramente ir haciendo un relato de distintas experiencias y también las conclusiones que él fue anotando en su diario de viaje, que también ha sido muy, muy simbólico, muy llamativo. Más, por ejemplo, que bueno, ha chequeado también cómo la felicidad le representa a personas, o que está modelada en función de tanto sea el dinero, la melancolía, su propósito de vida en cuanto a vocación y otros aspectos. ¿Acá ibas a mencionar algo? Justo ahí te iba interrumpido. Hay una frase que él dijo al principio, cuando todavía estaba en su zona de confort. Dijo: la felicidad consiste en una vida satisfactoria, ordenada y sin complicaciones. Para él, básicamente era eso en su nivel inicial de conciencia. Más después comenzó a cuestionarse también que ese orden en el que estaba no siempre es satisfactorio del todo. A veces uno se siente más que feliz. Se puede confundir el confort y la comodidad con la felicidad. Más después te puedes dar cuenta de que hay mucho más que explorar y que a la vez esa vida ordenada no necesariamente tiene que estar ordenada siempre de la misma manera. Cuando él concluye después su viaje, vamos a ver que su vida pues también está ordenada, pero está reordenada. Entonces va a ir adquiriendo también una flexibilidad, y eso es importante también en la vida de cada uno, que a veces cuando le estamos pasando muy bien, de pronto creemos que en esa relación en la que estamos, o en ese lugar donde estamos viviendo, o en el trabajo, o lo que sea que estemos haciendo, es la forma de la felicidad. Como si ese orden específico fuera la felicidad en sí, y que si nos quedáramos así iguales para siempre, entonces seríamos felices eternamente. De hecho, hay una frase de la novia de él en un momento donde le pide que él le prometa que nunca va a cambiar, que siempre va a seguir siendo igual. Y eso puede ser bastante confuso, porque entonces uno se queda ahí con su mente, con sus pensamientos, sus creencias, sus aprendizajes y sus acciones demasiado rígidas. Y en determinado momento, como el universo es dinámico, eso que se quedó rígido ya no crece, ya no evoluciona. De hecho, tiende a degradarse después. Y eso mismo que antes te hacía feliz, de pronto ya no. De pronto te sientes totalmente insatisfecho en esos lugares que antes eran satisfactorios. Esa es una de las reflexiones puntuales que hizo él en esa primera parte. Después les agrego unas 3 frases más que él fue haciendo en el camino. Dice: la felicidad es estar en paz, amando como nunca. Amar es escuchar pacientemente. Esto también es algo que fue descubriendo a lo largo del camino. Al principio él escuchaba solamente a las personas porque era su trabajo, o porque les pagaban directamente, o porque parecía que era fácil, e inclusive muchas veces ni siquiera los escuchaba de verdad. Solamente hacía
como si escuchara. Y eso también es algo bastante común en las relaciones, cuando en medio de conversaciones cada uno está solamente esperando su turno para hablar y no se está implicando de verdad en escuchar lo que al otro le está pasando. Otra frase bastante clave que dijo es: reconocer lo bueno que nos pasa es lo que nos hace felices. Y una siguiente frase dice: hacer comparaciones puede estropear la felicidad. Y esto creo que lo dijo específicamente porque cuando emprendió su viaje se tomó un vuelo. En ese vuelo le tocó compartir un asiento de avión con un empresario que todo el tiempo estaba comparando el nivel donde le había tocado viajar con la primera clase. Entonces comparaba la champaña, que no sabía igual que la champaña de primera clase, la comodidad de los asientos, el silencio y demás cosas. Y Héctor se dio cuenta de que toda esa serie de comparaciones estaban sacando al otro de disfrutar justamente el momento, como decíamos antes, reconocer lo bueno y no siempre estar viendo nada más los defectos de las situaciones, o poniendo estándares que no se corresponden quizá con el tipo de cosas que estamos queriendo lograr. Es decir, estar viendo si el otro tiene un automóvil más nuevo que el tuyo, si tiene un celular más grande, si tiene una novia más joven, todo ese tipo de cosas que van en detrimento justamente de ese estado de felicidad. ¿Quieres agregar algo más, Hernán? Sí, que tal cual. A raíz de eso, de hecho, toma contacto con este personaje que voy a tener que hacer un pequeño spoiler también. Luego admite que normalmente no se relacionaría con un personaje como Héctor, ya que está bastante desestructurado. Se sale un poco de las casillas de lo normal o común de dinámicas y vínculos cotidianos, así que este cirujano concretamente se permite a su vez explorar nuevas cuestiones y aprender de ciertas, podríamos decir, propuestas que Héctor le trae. Y bueno, él específicamente es el que le hace... Perdón, ¿acá? Y viceversa también. Exactamente. Héctor también se permitió explorar cosas que el otro a la vez le estaba planteando, las diferencias. Sí, y en este caso con él sí exploran todo lo que tiene que ver, bueno, no todo quizás, más muchos aspectos de frases que quizás en muchas ocasiones hemos escuchado o leído, de frases como el dinero compra la felicidad, o si no la compra. Y este hombre sí basaba su felicidad en función de ello, todo lo que podía medir o cuantificar a través del dinero. Lo cual, una vez más, como mencionábamos al inicio, esos elementos es como si la mente se obsesionara y creyera tan solo que manteniendo esa forma o figura o ese elemento en su vida constantemente y reiterándolo, le fuera a traer la felicidad asegurada. Más, de hecho, ante la pregunta de Héctor de si es feliz o si concretamente todo eso que hace le trae felicidad, comentaba este otro personaje que bueno, sí, laboraba para ganar suficientemente dinero y después retirarse, más si aquel retiro le iba a traer felicidad o no, no podía asegurarlo, de hecho. Le dice, puede que sí, o puede que me divorcie o que muera, ¿qué interesa? Entonces, concretamente también con cada una de esas, podríamos decir, en algún punto, obsesiones o pasiones que cada uno persigue en pos de esa felicidad, también están marcando, podríamos decir, como un sesgo y marcando límites también de hasta dónde van a poder experimentar y recrear una realidad constantemente y qué cosas también van a quedar fuera de ella. Algo muy relevante y que a través de los contactos que Héctor va teniendo a lo largo de toda la película, va también calibrando no solo a él mismo, cómo se vincula con esos elementos y qué aprende de cada uno de ellos, de esas experiencias, sino que también cada una de las personas tienen sus particularidades y cada una de esos relatos que le han ido comentando también son muestra y testigo, evidencia de todo eso, y a él le dan pautas como estas frases que hemos estado ahí mencionando, que él va tomando nota en ese cuaderno, ese librito.
Sí, hay una parte donde él salió con una chica que pensó que la chica se había interesado en él espontáneamente y después termina descubriendo que era una prostituta. Entonces pasó él de estar feliz, de sentirse bien y demás, a después sentirse desilusionado a la vez. Y eso también lo llevó a la reflexión de que hay veces, lo voy a citar directamente, a veces la felicidad está en no conocer toda la historia. Por lo menos esa era una hipótesis de él preliminar. Y han habido muchos filósofos en la historia que reflexionaron cosas similares, como que es el conocer todo el trasfondo de las cosas implica ciertas responsabilidades, implica ciertas desilusiones también, y pues hace un poco más difícil a veces para algunas personas, por ejemplo, confiar más o pensar y confiar en que las cosas van a estar bien, o confiar en que los demás tienen realmente buenas intenciones. Entonces es muy común en esta búsqueda de la felicidad muchas veces caer en ese tipo de pensamientos y creer que antes cuando uno no sabía ciertas cosas estaba mejor. Antes de saber que alguien te engañaba o antes de saber cómo funcionaban realmente las cosas, como si esa ignorancia realmente produjera una felicidad mejor, un mejor estado de equilibrio en general. Y muchas veces el madurar también implica darnos cuenta de que las desilusiones pueden ser dolorosas, pueden ser angustiosas a la vez, pero nos abren siempre nuevos caminos a nuevas posibilidades, que desde la ignorancia y desde los autoengaños no hubieran estado habilitadas también. Nuevas posibilidades como tener en el futuro relaciones más sanas, aprender a darnos cuenta cuando alguien nos está queriendo engañar, aprender a darnos cuenta cuando un proyecto, por ejemplo, no va a funcionar porque está mal planteado, y ignorar esos defectos puede mantenernos contentos durante un rato, pero a largo plazo se terminan manifestando esas fallas, digamos, también en el sistema. Entonces, me parecía importante mencionar eso, que Héctor al principio comenzó a pensarlo, pero después creo que se trasciende ese nivel de reflexiones y vamos hacia una felicidad más pragmática, más basada en cosas realistas, que de hecho es una crítica que en un momento la exnovia de Héctor le hizo, diciéndole que no podía él seguir viviendo de fantasías toda su vida. Tenía que darse cuenta de cómo era la realidad actual y procurar hacer lo mejor que pudiera en esa situación. Y ahí hay una frase clave, un momento clave también, donde él ve a un grupo de señoras en China sentadas en la calle, comiendo ahí en la calle y conversando entre ellas, muy felices, muy contentas. Y le pregunta a la chica que lo acompañaba por qué estaban tan felices esas personas, por qué estaban ahí. Y básicamente la muchacha le dice que eran mujeres pobres, que no tenían dinero para estar en otro lado y demás, pero claramente se notaba cómo aprovechaban cada situación para pasarla lo mejor posible. Mientras que él se daba cuenta de que los empresarios que pasaban caminando por al lado estaban bastante serios y tensos y se les notaba preocupados también. Entonces, el hecho de aprender a disfrutar el momento, de aprender a disfrutar las cosas que realmente pasan con sus virtudes y con sus defectos también, es un nivel de felicidad más sano y más duradero también. Porque estar feliz por un engaño o por una ignorancia del momento, pues en algún momento se acaba. Pero aprender a estar feliz, inclusive a pesar de las fallas y a pesar de las dificultades, es un nivel mucho más avanzado en un sentido espiritual y en un sentido filosófico también de reflexiones. ¿Algo más que quieras aportar, Hernán, con respecto a esa parte o quizá otras frases que te hayan gustado? Sí, que esto que justamente reflexionabas y analizabas se relaciona con algo que avanzando en el viaje, específicamente cuando va a África, porque luego de esto viaja al sistema de los Himalayas, donde también hace una especie de retiro y exploración de la felicidad. Más concretamente, luego de aquel, disculpas, luego de aquel,
va concretamente a África y allí conoce, va a visitar uno de sus amigos de la infancia, que, con el cual hacían un trío de amigos, que una de ellas, para ser más concretos, eran 3 amigos. Héctor, su amigo Michael, si bien recuerdo su nombre, y Agnes, que había sido su exnovia, que es la que mencionaste recién. Y concretamente, allí, en el lugar donde se estaba alojando Héctor, conoció a alguien que era muy también reconocido en toda la región, porque plantaba drogas concretamente. Entonces era alguien que estaba fuera del marco de la ley. Y sí, Héctor tuvo una charla ahí en el bar donde él se estaba alojando, que fue muy interesante, porque básicamente, y tengo acá un poco las citas, las frases, le pregunta a Héctor a él si su... a todo esto, primero, para aclarar, pensó también este productor de marihuana, aparentemente, porque nunca lo dicen sí específicamente, pensó que Héctor era un policía o algún periodista. Luego de que se aclarara que específicamente no y reconoce que es psiquiatra, sí, Héctor le plantea algo, porque este otro le dice que él hacía feliz a las demás personas y mucho más de lo que él como psiquiatra vendía. Y Héctor le pregunta o le repregunta si la felicidad que él vende hace que otros sean infelices, ¿cómo él puede sentir la felicidad? Si no le molestaba el hecho de saber que otros podían ser infelices. Y acá, no me acuerdo el apellido, porque era, de este otro personaje que es Renault, el actor concretamente, le dice que él no causa la felicidad, solo que responde a ella igual que él. Héctor con ciertos patrones que iba mostrando, por ejemplo, al estar laborando como psiquiatra, todas esas cuestiones que él mismo ya había estado comenzando a plantearse, a preguntarse sobre sí mismo. Y le dice que ambos llenan una necesidad, una demanda que ellos no habían creado. Entonces, creo que esta frase concretamente la relaciono con lo que habías mencionado antes. Que la frase, la cita, se completa con "son unos malditos hipócritas", dice. La relación en cuanto a cuál es la respuesta, es decir, cuál es nuestro accionar ante las fallas que ocurren en nuestra vida o en una situación, cuando algo falta o se desvía o no se logra exactamente o no discurre también una situación por el cauce que queremos que fluya nuestra vida, una situación específica, una relación, un trabajo, lo que sea. ¿Cuál es nuestra respuesta concretamente ante ellas? Si es que procuramos taparlas, no verlas, o hacer de cuenta que las resolvimos y continuar avanzando sin más, y que eso hace que, obviamente, eso al no estar efectivamente solucionado, visto, aceptado e integrado, no en un sentido de desgano, sino de haber aprendido de esas situaciones y capitalizar lo que sea preciso, aprender y obtener de toda esa experiencia. De no hacerlo de ese modo, evidentemente va a marcar límites y consecuencias degradantes para la realidad de cada uno. Y en este caso también, este narcotraficante, pues le estaba también reflejando esos patrones, esos cuestionamientos que Héctor ya había estado viendo desde la propia China, con esa situación de las señoras en la calle, por ejemplo, y cuál era su actitud ante esa, por ejemplo, falta de dinero, entre otras cosas. Claro. El nombre de ese productor es Diego Barresco. Y muchas de esas conversaciones y reflexiones giraban en torno al tema de una felicidad egocéntrica o egoísta, solo pensando en él mismo, o también considerar a otras personas de diversas maneras. Por ejemplo, hay una frase concreta donde uno dijo: ¿esta persona principalmente te anima o te pone triste? Entonces ahí ya se considera para la consecución de la felicidad y o para el mantenimiento también en general, tener en cuenta también a los demás, a las personas con las que nos relacionamos, desde qué perspectiva nos relacionamos con ellas,
También Barresco mencionaba que él no podía ser feliz si su familia no estaba feliz, lo cual también es un modo de considerar a los otros, pero también puede ser una excusa. Pues también hay ciertas filosofías que dicen que si todos nos encargamos de que otros estén felices, entonces todos vamos a estar felices. El tema es que desde esa perspectiva o de ese tipo de pensamiento, pues también podemos decir que si cada uno se ocupa de ser feliz, cada uno va a estar feliz. ¿Ok? Entonces creo que lo que mejor podemos rescatar de esto es que los demás también participan en nuestras vidas, nos interrelacionamos, nos influimos entre todos, pero siempre hay que tener en presente que no quedarnos esperando a que el otro sea feliz realmente para nosotros ser felices y disfrutar. Porque si entonces todos estamos infelices y todos estamos esperando que los demás estén felices, nadie va a estar feliz. Entonces hay que ir generando esos bucles de retroalimentación, de equilibrio, procurar dedicarnos también a lo que a nosotros nos gusta y compartir esa felicidad con los demás. Y ahí sí hay determinados momentos donde podemos inspirar, hay momentos donde podemos ser inspirados también, sin depender de los demás, pero sí aprovechando también los buenos estados que cada uno y que todos tengamos también. Entonces hay reflexiones a su vez con respecto al tema de procurar no prolongarles el sufrimiento a las demás personas innecesariamente, no quedarnos solamente disfrutando de cosas que a los demás les hacen mal, porque eso a corto plazo quizás sí genera algún pequeño momento de placer, pero a largo plazo genera consecuencias nocivas también para todo el sistema. Entonces me parece bueno pensar la felicidad de esta manera sistémica, sin depender de las otras partes del sistema, pero a la vez sí aprovechando las demás partes. Ese creo que sería un buen resumen y una buena síntesis. Y esto después en la historia de Héctor se vio también bastante bien reflejado con el hecho de que él terminó ayudando a la esposa de ese productor de drogas. Se dio cuenta de que la esposa de él estaba bastante mal y él supuso que podría ser porque estaba mal medicada, así que él le recetó una nueva medicación. Y muchos inclusive lo cuestionaron, le preguntaron por qué él ayudaba a la familia de este productor de drogas que había sido bastante nefasto también. Y pues él apelando a este tipo de cosas, básicamente lo hizo por su propia ética, porque vio la oportunidad de ayudar a alguien también. Y en ese momento nadie sabría que pronto iba a terminar pasando algo que iba a ser muy importante, y es que a él lo secuestraron ahí en África, lo encarcelaron, lo tuvieron ahí cautivo durante bastante tiempo, y justamente el hecho de haber conocido a Diego Barresco fue una clave para que después lo liberen. Les contó a esas personas que lo tenían cautivo que él era amigo en cierta forma de Diego y que estaba ayudando a la familia de él. Y como los demás sabían, él era un narcotraficante muy conocido, una persona inclusive peligrosa y demás, terminaron librándolo. Y hay una clave simbólica ahí, y es que Barresco le dio su pluma, su lapicero, digamos, básicamente, para escribir. Él se lo había quedado sin darse cuenta, y ahí estaba escrito el nombre de Barresco. Y eso lo utilizó como evidencia también para que los demás le crean que él era su amigo, entre comillas, y efectivamente lo dejan en libertad. Algo que Entonces, quiero destacar de Erika, en la película, muy brevemente, sí, sí. que en ese momento de desesperación suya, de Héctor, porque lo iban a matar en ese momento, él se mantuvo firme con ese compromiso de investigación de felicidad. Y le hizo la pregunta de qué era para esa otra persona la felicidad o cómo se relacionaba con ello. Le responde sus captores. Y él, exactamente, y él le pide entonces si por favor, que si le permite escribirlo en su libreta. Como no encuentra bolígrafo, le pide, si le pueden facilitar una, y le acercan la que él tenía ahí en la celda. Y ahí donde le llega, esta sincronicidad él creía que no tenía evidencia,
para utilizar a su favor y recuperar su libertad, y en este caso, por mantener su compromiso, su ética con lo que se había propuesto, pues entonces también el universo le brindó su toque mágico, podríamos decir. Exacto, es un muy buen aporte porque fíjense cómo la ética está ahí entramando todo desde el principio, que con su propósito, digamos, se había propuesto hacer ese viaje para estudiar la felicidad, para ayudar también más a las personas. Después también admitiría ahí cuando los captores, los secuestradores lo presionaron, que él les decía que quería ayudar a otros y estos secuestradores no le creían y lo presionaban más hasta que él finalmente también admitió que él quería descubrir cómo él mismo podía ser feliz. Exacto. Entonces se hizo cargo también de su propia historia, de su propia vida y de sus propias mejorías. No desde un discurso nada más de salvador, sino también desde un discurso de autoempoderamiento, como se diría hoy en día, y de autotransformación también. Y al mantener esa ética, ayudando a los demás, procurando ayudarse a él también, continuando su investigación, inclusive hasta el último momento aparente de su vida, donde ya lo estaban por matar, las sincronicidades una vez más se pusieron a su favor, encontrando ese elemento que le permitiría probar que efectivamente él era amigo de esa persona, que le permitiría justamente librarse de esa situación. Y también al dejarlo libre, una vez que él muestra esa evidencia, finalmente lo dejan libre, sus captores, y hay una parte muy simbólica donde en medio de la noche lo dejaron en un camino bastante solitario y oscuro. Habían algunas pocas luces y él ahí en medio de la oscuridad se sentía tan feliz que comenzó a sonreír, a correr, a bailar inclusive y a disfrutar de todo ese momento. Y estaba muy marcado en pantalla como las luces, el contraste de luces y sombras a través del camino, es algo que muchas veces nos vamos encontrando en el camino y en la búsqueda de la felicidad también. Pasando por momentos de la vida de cada uno un poco más oscuros, se podría decir, un poco más infelices, un poco más duros, y otros momentos un poco más luminosos también. Y en ese contraste que se ve en el principio hermético, que es como una ley universal de polaridad, se ve que todo en el universo tiene dos polos, y esos dos polos son los que generan el contraste y el significado también de las cosas. Como la alegría, la felicidad y los estados de contento también tienen sentido porque conocemos los otros momentos de preocupaciones, infelicidades y el dolor, inclusive. Y fue ese el momento cuando lo dejaron libre, justo después de que pensaba que moriría, donde él hizo una reflexión muy profunda acerca de la vida en general, de qué es lo que hace a las personas felices a pesar del dolor también. Y cómo el dolor inclusive puede terminar convirtiéndose en un aliado para disfrutar más los momentos de beneplácito, digamos. Esto no significa que uno va a ir persiguiendo el dolor para después ser feliz, pero sí algo que él estuvo reflexionando a lo largo del viaje y también un monje budista le dijo, y es que evitar la infelicidad no te va a conducir a ser feliz. Y esto me parece algo muy clave. No se trata de estar buscando la infelicidad, ni autoprovocándose dolores ni sufrimientos, pero evitar la felicidad no es suficiente. Evitar la infelicidad, bueno, y evitar la felicidad también, es decir, producir dolor, no es suficiente para ser feliz. De hecho, a través, muchas veces, de esos momentos de infelicidad es que encontramos claves y encontramos aprendizajes que después nos van a permitir tener felicidades más duraderas también y más profundas. Y inclusive esa experiencia que Héctor vivió, es decir, que toda su vida esté en juego, que toda su vida esté en peligro también, le hizo pensar y valorizar las cosas que realmente antes tenía y a las cuales no le daba tanta importancia porque muchas veces, y esto suele pasar, creo que a todas las personas en algún momento les pasa, que uno se acostumbra a dar por hecho las cosas que ya están en la propia vida.
De pronto uno se acostumbra a que la comida que tenemos todos los días pues esté presente y damos por hecho que va a seguir estando. Y las personas que nos saludan, los abrazos que nos dan, las sonrisas que se nos comparten, el trabajo que también otras personas nos facilitan, nos brindan, el dinero, las casas, todo ese tipo de comodidades y cosas que pueden ser lindas, que pueden ser buenas, cuando uno se acostumbra y las da por hecho y cree que siempre van a estar, muchas veces se dejan de ser valorizadas. Y aquí también quiero mencionar algo que esta semana me han consultado bastante, que tiene que ver con una supuesta ley de asunción que se menciona mucho hoy en día en el ámbito del desarrollo personal, como que asumir que uno ya tiene las cosas es lo que va a hacer que esas cosas se materialicen más rápido o más permanentemente. Y no necesariamente. Asumir que algo ya está hecho y que siempre va a estar, muchas veces puede ser un gran peligro que nos mantiene aletargados. Justamente porque no permite valorar el hecho de la presencia de esas cosas. Si crees que siempre están y siempre van a estar, nunca te planteas esa ausencia y nunca vas a lograr valorizarlas realmente. Y por otro lado, a veces asumir que hay cosas que ya se han cumplido, lo que hace es que se desmotive la mente a seguir laborando para conseguirlas. Como también esa fue una trampa psicológica en la que estaba Héctor y que su exnovia le mencionó en un momento, que él al parecer asumía que iban a pasar los años y que ella siempre iba a estar disponible para él, esperándolo y estando lista para seguir siendo pareja y este tipo de cosas. Y finalmente ella le ayuda a ver que no, y que esto de asumir cosas, sobre todo que tienen que ver con los demás, pero inclusive asumir cosas de la propia vida, darlas por sentado, darlas por hecho, muchas veces puede ser muy tramposo. Puede ser desmotivador y puede ser desvalorizante también. Y realmente, por el contrario, plantearte la posibilidad de que ciertas cosas falten, te puede ayudar a valorizar, a darte cuenta de la importancia que esas cosas tienen en tu vida. ¿Qué pasaría si ciertas personas no estuvieran? ¿Qué pasaría si no tuvieras el trabajo que tienes? Y gracias a eso también aprovechar esa polaridad para entonces valorar, agradecer también lo que sí está, e inclusive agradecer algo tan primario y tan cercano que muchas veces no se tiene en cuenta y no se agradece, y es la propia vida directamente. Agradecer el simple hecho de respirar, agradecer, por ejemplo, el viento, como también aparece en la película. Los monjes budistas de pronto empiezan a celebrar y a reír y se sienten totalmente contentos porque había viento y ese viento hacía ondear algunas banderas. Y Héctor en ese momento no entendía cuál era el punto. Y el punto justamente tiene que ver con que pues la vida no es algo que alguien te va a asegurar. Es algo que si está tienes que valorizarlo, agradecerlo y laborar y seguir implicado entonces para que siga presente, para que siga estando y para que siga siendo disfrutable también. Es decir, no son las cosas las que te van a hacer disfrutar de la vida, sino que tú tienes que aprender a disfrutar de esas cosas, sean las que sean. No sé si quieres sumar algo más, Hernán, con respecto a eso. Sí, que de hecho dos de las máximas que anotó en esas reflexiones en respecto a qué es la felicidad o su naturaleza, su dinámica, son que la felicidad es sentirse completamente vivo. Eso remite a esa no solo aceptación, el asumir, sino aprovechar cada una de las cosas logradas y también aprender de esas falencias y situaciones quizás un tanto adversas o contingentes, en pos de brindar las respuestas más efectivas y eficientes ante cada una de ellas. Y otra de las máximas también es: la felicidad es saber cómo celebrar. Entonces, una vez más, es no solo dar por hecho esas otras cuestiones, sino valorizarlas correspondientemente. Y eso a lo largo de la película, o en esa instancia en la que fue tomando nota también de eso, se vio reflejado en encauzar todas esas reflexiones que Héctor estaba teniendo para con su relación de pareja, con su esposa.
ya que le había preguntado qué tenía que decidir, si formaba parte o no de su proyecto, si sabía dónde iba a ir, si acaso tenía unas cosas por resolver, y efectivamente así lo eran, y tiene que ver con esas situaciones que mencionábamos antes con esa expareja que él tenía, y en la que a él había estado más bien aferrado a esas fantasías al poner y literalmente en ese diálogo decía, al poner en pedestal o en espera o en sueños a otras personas, situaciones, etcétera. Uno quizás cree que está valorizándolo, que está... ¿Cuál sería la palabra? Sí, efectivamente, que está haciendo un bien o un buen tratamiento hacia a esa persona o esa situación, más al contrario, porque no es exactamente esa persona o eso, sino que es una mera ilusión. Y en cambio, por centrarse, mejor dicho, por centrarse en esas ilusiones y fantasías, uno se pierde justamente de, como ahí dice esta ex novia suya, lo mejor, que es ella misma, lo real, concretamente, y a cuántos también podríamos describir distintos ejemplos más. Ahí cada uno también en los comentarios nos puede compartir su parecer o ejemplos de esto que se le puedan ocurrir, de situaciones en las que uno por estar obnubilado quizás o por pasiones ciegas respecto a ciertas cuestiones, la vida continúa o situaciones que van transcurriendo incluso delante de sus propios ojos, mas no las percibe, no toma noción, conciencia, no las atiende y por ende tampoco las puede aprovechar, ni celebrar, ni disfrutar en su propia vida. Sí, con respecto a esto, antes de pasar ya al final del programa, las reflexiones finales, en un momento él ayudó a una señora que estaba en un avión, que tenía un problema ahí de una enfermedad, y al despedirse la señora, después de haber reflexionado ella misma acerca de su vida y las cosas que a ella le daban felicidad, le dijo una frase también muy clave, que es: la gente que tiene miedo a la muerte tiene miedo a la vida. Y le dice, no tengas miedo a la vida. Y esa actitud, esa clase de actitudes de estar todo el tiempo fantaseando, procurando disfrutar, sí, porque a veces las fantasías brindan un cierto disfrute, un cierto placer, aunque sea momentáneo, son un modo de evadir también las decisiones que hay que tomar en la vida concreta para hacer cambios concretos, transformaciones y logros también concretos y logros realistas también de cierta forma. Entonces, fantasear, quedarnos todo el tiempo fantaseando es una manera de no vivir realmente. Y es una manera que es bastante tramposa porque parece muy fácil. Creo que a la mayoría de las personas se les hace fácil fantasear o imaginar cosas. Y si bien en una pequeña medida eso puede servir para imaginar nuevas posibilidades, una vez que imaginas esa posibilidad y que decides vivirla, entonces tienes que emprender justamente el viaje tal como Héctor lo hizo. Si solamente te quedas fantaseando y no das el primer paso y después el segundo paso, y así para avanzar a esa concreción, esas fantasías, en vez de producirnos una nueva y mejor vida, lo que hacen es alejarnos realmente de esa vida. Entonces, me parece que este es un conjunto de reflexiones muy amplias que nos brinda la película acerca de diferentes aspectos de la felicidad. Y antes de las reflexiones finales y aplicaciones y cuestiones que podemos tener en cuenta para vivir la vida cotidiana de cada uno, me gustaría, Hernán, que nos cuentes si hay algo que te llamó la atención y que quieras destacar de esta película. Sí, una, por ejemplo, tiene que ver con podría describirlo como la transversalidad y la apelación que hace no solo el propio viaje, esa investigación y experiencia de Héctor, tanto para con su pasado como también para con los espectadores de la película. En ese sentido, rompe esa cuarta pared, como se dice, esa relación quizás un tanto más estereotipada. Y por ejemplo, del mismo modo que Héctor va
o a lo largo, mejor dicho, de la producción, van mostrando cómo a Héctor le interesaba, le había gustado a lo largo de su vida, por ejemplo, las aventuras de Tintín, y que a la hora de ir experimentando o relatando todo ese viaje, también se iba entremezclando con dibujos, cuestiones artísticas, que apelaban también a aquello otro. Del mismo modo, eso lo que hace es a nosotros mismos como espectadores, nos va como diciendo, mira, esto es como tu propia vida, literalmente. No es tan solo estamos viendo la cuestión de Héctor, sino que literalmente es una transversalidad y nos va planteando una y otra vez con distintas, como íbamos diciendo, distintas situaciones, distintos límites que se van explorando, ya sean por cuestiones culturales, personales o situaciones con las que nos podamos ver reflejados, y tantas cuestiones que incluso ni siquiera sabíamos que esos límites estaban allí y quizás no habíamos aún reflexionado. Entonces, en ese sentido sí me pareció una producción muy interesante y de una manera de contarlo muy particular que no he visto aprovechado, reflejado en otras producciones audiovisuales. Muy bien, también me llamó eso la atención. Y otra cosa es que, al parecer, y hay muchas referencias al respecto, la película tiene en cuenta verdaderas investigaciones que se han dado con respecto a la felicidad, tanto desde el budismo y desde ciertas otras filosofías que ya hemos mencionado, como también desde el ámbito de las neurociencias. Y literalmente ahí conoce durante la película a un científico que estaba realizando este tipo de investigaciones, viendo cuál es el efecto que tienen las emociones en el cerebro de las personas y cómo ciertas áreas del cerebro, a través de sus sistemas de medición, se ven aparentemente iluminadas cuando experimentamos estados de felicidad, como también se iluminan de otros colores y de otras maneras otras áreas cuando experimentamos estados, por ejemplo, de miedo o de tristeza. Entonces, nos muestra cómo la felicidad sí puede ser medible de diferentes maneras, a nivel orgánico, a nivel psicológico y a nivel relacional también. Y hay una parte específica donde Héctor directamente se sometió a ese tipo de estudio, y fue justo un momento clave donde él tomó decisiones acerca de su vida. Justo recibió una llamada de su novia, y durante esa conversación, fíjense que se producen cosas muy mágicas y muy claves, como que él realmente estaba escuchándola a ella, estaba a diferencia de otras formas de escuchar que tenía antes, o formas de no escuchar lo que los otros le decían. Entonces, por primera vez, escuchó realmente las necesidades y lo que ella le estaba planteando. Y también por primera vez él fue sincero y le dijo realmente lo que él quería. Se animó a jugársela por su deseo, por la nueva vida que él quiere vivir, las transformaciones y cambios que decidió hacer también. Y en ese momento tan clave, donde experimentaba a la vez tantas emociones, los científicos se sorprendieron al ver también su tomografía y los análisis de cómo el cerebro de él, que estaba totalmente iluminado, lo cual también puede ser una referencia con respecto a las antiguas enseñanzas espirituales de la iluminación. Como las personas, cuando estamos escuchando, cuando estamos hablando, cuando estamos sintiendo y actuando en coherencia, alineados justamente a esa ética y a ese propósito que cada uno tiene, de pronto alcanzamos ese estado de coherencia universal en el cual directamente pareciera que estamos iluminados. Y si alguien nos está viendo, pareciera que en este sentido virtual emanamos luz. Pareciera que estuviéramos más luminosos, más inspiradores, más fuertes, más sanos también. Y esto lo muestra la película de una forma muy pedagógica y muy simple, pero a la vez muy clara, a través de este tipo de imágenes y referencias científicas también. Que, como ya les digo, esas investigaciones realmente existen. En otros ámbitos y conferencias hemos hablado bastante de ellas y seguiremos hablando también. Y nos da mucho que seguir pensando, reflexionando, y aplicaciones concretas también, a las que vamos a hacer referencia ahora para concluir nuestro programa. Pero antes, quisiera saber, Hernán, si tienes algún recordatorio que hacerles a nuestros oyentes.
Claro que sí. Les recordamos que se suscriban a nuestro canal de YouTube, también le den un like en la fanpage de Shiny Studios y desde ya que también compartir este video con quienes ustedes quieran, que también estén disfrutando y nos compartan en los comentarios pues sus reflexiones, que también han visto, reflexionado sobre cada una de las cosas que estuvimos mencionando, o que otras cosas también han visto y quieren complementar. Como así también recibimos cualquier sugerencia de futuras películas que quieran que revisemos y cosas por el estilo. Así que estamos ahí atentos y les leemos en cada una de estas redes sociales. Muy bien, también voy a estar atento y me va a gustar que nos cuenten también qué clase de películas les gustan en general o de series para que analicemos, más allá de que tengan una temática que se pueda analizar desde el punto de vista espiritual o filosófico, si hay algún género en particular que les interese más también, porque creo que en diferentes tipos de géneros podemos encontrar también cosas muy interesantes ahí para aprovechar. Y quisiera saber, Hernán, también si quieres entonces compartirnos alguna reflexión final con respecto a la película de hoy. Sí, que creo que lo principal que me ha llamado la atención y me hace pensar también es en autoobservarnos cada una de las cosas que hacemos. Porque inclusive cuando todo parece controlado y ordenado, ese propio orden puede estar dado por cuestiones que nosotros mismos hayamos propuesto, o quizás sin que nos hayamos dado cuenta, inconscientemente hemos generado alguna dinámica que tarde o temprano pueda generar un tipo de conflictividad, ya sea interna o externamente, en nuestras relaciones, en nuestra vida cotidiana. Por lo que creo que esta película ha explorado muy bien todas esas cuestiones contadas de una manera que para mí me gustó mucho, fue muy rica, en este caso en torno a la felicidad, explorando distintas maneras en la que cada uno interpreta esas cuestiones y brindándonos puntos de vista de los cuales resulta más eficiente enfocarnos al respecto, ya no solo de la felicidad, sino para con cualquier cosa de nuestra vida que nos querramos proponer experimentar, lograr y crear en nuestra realidad, en nuestra vida cotidiana. Y Tuca. Muy bien. Y yo entonces les quiero contar que si bien para todos, o creo que por lo menos para la mayoría de las personas, la felicidad es algo muy importante y que cada uno en algún momento se puede haber propuesto alcanzar o hoy mismo puedes estar pensándolo, mientras más te obsesionas y te enfocas solamente en ser feliz, muchas veces más presión te estás poniendo y autoexigencias y pesos en un sentido metafórico, y eso puede hacer que a la vez te resulte cada vez más difícil fluir y realmente sentirte feliz y sentirte satisfechos. Entonces, la felicidad muchas veces se alcanza cuando nos estamos dirigiendo hacia algo más, hacia algún propósito que para nosotros sea significativo, y muchas veces implica eso ponernos desafíos, correr riesgos también, hacer cosas que nos resultan incómodas, y aunque suene paradójico, esa incomodidad muchas veces sí nos acerca a la felicidad, porque nos impulsa a salir de la zona de confort, a vivir experiencias diferentes, a ampliar también los propios límites y por ende a adquirir nuevos aprendizajes y nuevo crecimiento que nos va a permitir también disfrutar más en grande. Y aquí hay una frase clave para ir concluyendo este programa, una frase que se menciona en la película y es: deberíamos centrarnos no tanto en la felicidad, no tanto en la búsqueda de la felicidad, como en la felicidad de buscarla. Entonces, señoras y señores, gracias por compartir nuestro programa de hoy, este podcast. Pueden compartirlo también para seguir expandiendo esta felicidad y estas reflexiones. Y recuerden, diríjanse, anímense a dar los primeros pasos y los pasos que correspondan para ir hacia esos propósitos, hacia esas cosas que son significativas para nosotros, que queremos aportarnos a nuestras vidas y aportar al mundo,
Y en ese camino seguramente vas a estar brillante, vas a estar en coherencia, vas a estar inspirador y la felicidad propia y la felicidad también de los demás va a ir en tu búsqueda. Muchas gracias y un abrazo grande para todos. Nos escuchamos y nos vemos la próxima. Chau, chau. Chau, chau.